Continuamos con la introducción de los diferentes síndromes clínicos a los cuales nos enfrentamos en el día a día del manejo de nuestros pacientes. Vamos a revisar cómo se puede evaluar la respuesta a líquidos o a volumen. Es uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos en anestesia, en urgencias, en cuidados intensivos. Son diferentes escenarios en los cuales nos vemos retados a conocer cuál es el punto óptimo. Hemos conocido diferentes publicaciones en las cuales nos demuestran cómo los dos extremos, tener balances demasiado positivos o estar con un balance muy corto en el manejo de los líquidos, está relacionado con malos desenlaces y aumento de mortalidad. El reto lo tenemos cuando queremos estar en este rango de optimización hemodinámica basada en una adecuada respuesta al volumen intravascular. Hemos venido introduciendo en nuestra formación médica diferentes conceptos desde fisiología, en la cual, como en esta curva, queremos llegar a ese grado de optimización de la fibra miocárdica basado en el manejo con líquidos. Vemos dos curvas en las cuales encontramos un paciente que muy probablemente va a responder a esa carga de líquidos a comparación de un paciente que puede tener una disfunción ventricular y su respuesta al manejo de líquidos va a ser inadecuada e incluso puede ser deleteria. Los diferentes dispositivos que nos han venido introduciendo en los últimos años para monitoreo mínimo invasivo o no invasivo han presentado propuestas con resultados favorables en algunos de ellos. Los costos vienen siendo algunos de los limitantes y la validación entre diferentes poblaciones hace que no sea o que no tengamos un estándar ideal y que tengamos que ajustarnos a condiciones como el ritmo, el tipo de ventilación que está presentando el paciente, si el tórax está abierto o no está abierto, y esto puede llevar a variables que pueden generar confusión y errores en el manejo. Algunas publicaciones nos han presentado diferentes modelos con los cuales se busca orientar al clínico para optimizar el manejo hemodinámico y garantizar una adecuada perfusión tisular. Cuando hablamos de entrega de oxígeno y miramos sus dos componentes, la saturación arterial, la cual va a estar principalmente influenciada cuando la queremos optimizar por la hemoglobina, y por el otro lado, el gasto cardíaco, es importante empezar a mirar cada uno de los determinantes que finalmente me pueden ayudar a realmente optimizar este parámetro. Es así como los parámetros o los determinantes que me van a modificar este volumen sistólico van a ser la precarga, la contractilidad y la poscarga. La frecuencia cardíaca, por supuesto, es otro de los determinantes del gasto cardíaco, pero no lo podremos modificar y probablemente sea una respuesta adaptativa de los pacientes. En estos casos, la precarga, la contractilidad y la poscarga son parámetros o determinantes que sí podemos evaluar mediante la ecocardiografía. En este caso, el modelo de ultrasonido transtorácico enfocado nos va a permitir orientar cómo va a ser la respuesta a los líquidos, tratar de estimar las resistencias sistémicas y evaluar de forma cualitativa inicialmente cómo se encuentra la función ventricular. Cuando hablamos de monitoreo, venimos manejando diferentes conceptos, tanto de medidas estáticas como de medidas dinámicas. Medidas estáticas clásicas como la presión auricular derecha o la presión en cuña de la arteria pulmonar, que no han demostrado una adecuada validez en el momento de determinar qué pacientes van a responder o no van a responder a una carga de líquidos. Con el ultrasonido encontramos estas mismas variables, algunas estáticas y otras dinámicas, teniendo una mayor aceptación en la práctica clínica en modelos enfocados la variabilidad del volumen sistólico y el colapso de la vena cava inferior. En este modelo educativo en el cual estamos iniciando e introduciendo estos tipos de conceptos básicos, empezaremos hablando del colapso de la vena cava inferior. Este parámetro ha sido de los más estudiados y validados en diferentes modelos clínicos. Algo de esto estuvimos viendo cuando se revisaron cada una de las ventanas, hablando específicamente de la ventana subcostal y se realizaba el cambio para la ventana de la vena cava inferior. Podemos tener una evaluación cualitativa, pero podemos, apoyándonos, como se plantea en la diapositiva, utilizando el modo M, ser un poco más objetivo en esta medición y tener una aproximación real a la presión auricular derecha y la probable respuesta de líquidos de nuestros pacientes. Recordemos cómo se debe realizar la ventana.
En el video es claro cómo el transductor, en este caso es un transductor sectorial, en la posición subcostal, termina con el indicador en dirección cefálica. De esta manera vamos a hacer un corte sagital a la vena cava inferior. Acá vemos cómo aparece la vena cava inferior en un eje largo. La desembocadura de la vena cava inferior a la aurícula derecha es el sitio en el cual vamos a realizar la medición. Algo de anatomía que también se revisó en el módulo anterior, y es importante no confundir la vena cava inferior con alguna otra estructura. En ocasiones puede estar confundida con la vena suprahepática en caso de que esté dilatada, pero lo usual es encontrar la llegada de la vena suprahepática a la vena cava inferior. Es uno de los marcadores o de las referencias más importantes que tenemos en el momento de identificar esta estructura. El sitio de medición es entre 1 y 2 centímetros aproximadamente de la desembocadura hacia la aurícula derecha. Recordemos siempre que las estructuras más superiores en la pantalla son las estructuras más cercanas al haz de ultrasonido en el momento de realizar la evaluación ultrasonográfica. La variabilidad del diámetro de la vena cava inferior en el paciente en respiración espontánea es el método más validado y aceptado, tanto en la evaluación de la volemia del paciente como la probabilidad de respuesta a volumen. Es así como debemos observar qué pasa con el diámetro de la vena cava durante todo un ciclo respiratorio. En el video de la izquierda observamos diferentes cambios durante el ciclo respiratorio, pero es más objetivo utilizando el modo M como lo observamos en esta imagen. Vemos el diámetro máximo medido en el momento de la expiración y el diámetro al cual se disminuye la vena cava inferior en el momento de la inspiración. Este parámetro ha sido, como hemos mencionado, validado, aceptado y recomendado en las últimas guías de evaluación mediante ecocardiografía como una herramienta de monitoreo en el paciente adulto. Es así como se plantea que los pacientes en los cuales, como observamos en la gráfica superior, no tienen variación en el diámetro de la vena cava durante todo el ciclo respiratorio. El parámetro dice que si la vena cava inferior mide más de 2.1 centímetros y se colapsa menos del 50%, se correlaciona con una presión elevada en la aurícula derecha, lo cual nos quiere decir que es muy poco probable que nuestro paciente sea respondedor a volumen y fácilmente podemos aumentar las complicaciones, en este caso desarrollar un edema pulmonar. Igualmente los pacientes, como en la imagen inferior, que presentan una vena cava inferior de menor tamaño, menos de 2.1 centímetros, con una mayor colapsabilidad, como observamos, van a ser pacientes con presiones auriculares bajas, con una adecuada respuesta al manejo de líquidos. Es importante tener presente que estos parámetros son recomendados y son validados en el paciente en ventilación espontánea. Si analizamos lo que sucede en la interacción corazón-pulmón del paciente en ventilación mecánica, el cambio de presión que se va a dar, en este caso va a ser una presión positiva, va a generar una distensión probablemente de la vena cava, y es lo que han planteado algunos modelos y algunos grupos que utilizan el ultrasonido como una herramienta de monitoreo. En este curso estamos presentando únicamente el colapso de la vena cava y su variabilidad durante el ciclo respiratorio como herramienta guía para el manejo de los líquidos. Algunos autores también han demostrado que se puede realizar una medición en el modo B o en 2 dimensiones. En el video de la izquierda observamos durante un ciclo respiratorio en un eje corto que no hay variación en el diámetro de la vena cava inferior, y en este otro video observamos cómo hay un colapso completo. Es muy probable que este paciente responda favorablemente al manejo de líquidos. Analicemos este caso clínico. Es una vista subcostal en la cual se evalúa la vena cava inferior ingresando a la aurícula derecha, y sin realizar el modo M logramos observar cómo hay un colapso casi completo de la vena cava durante la inspiración.
definir si este paciente en un cuadro de inestabilidad responde a líquidos, probablemente solo con la evaluación cualitativa que estamos teniendo en el video, podríamos decir que el paciente puede responder favorablemente a líquidos, pero sin embargo es mejor realizar el modo M, en el cual no hay duda del colapso casi completo que encontramos, y tener una medición del diámetro máximo durante la expiración de esa vena cava inferior. En este segundo caso, observamos cómo el diámetro de la vena cava no cambia durante el ciclo respiratorio. Cualitativamente se ve dilatada, pero insistimos en que se debe realizar una medición objetiva utilizando el modo M. En este caso vemos una vena cava que mide 2.1 centímetros en su diámetro máximo y 1.5 centímetros durante la inspiración. Esto se correlaciona con presiones auriculares derechas elevadas. Es importante evaluar estos hallazgos que tenemos y siempre ajustarlos al cuadro clínico. No siempre nos estarán hablando o recomendando si el paciente tolera o no una carga de líquidos. Nos puede estar dando una información muy valiosa con relación a la patología de base. En el caso de que sospecháramos incremento de presiones en cavidades derecha, sea mecánicas, como puede ser en el caso de un embolismo pulmonar, o incluso en un cuadro obstructivo producido por un taponamiento cardíaco, en el cual encontraremos retrógradamente incremento de presiones y dilatación a nivel de la vena cava inferior con poca variabilidad durante el ciclo respiratorio. La medición de la vena cava inferior es una de las medidas más fáciles de hacer y nos va a aportar gran información en el manejo de los pacientes. Diferentes autores y diferentes publicaciones han demostrado cómo personal que no ha sido muy expuesto o que tiene poca experiencia a la utilización del ultrasonido, con periodos cortos de entrenamiento, logran una destreza adecuada para realizar esta ventana, y la interpretación de lo que sucede durante el ciclo respiratorio y los diámetros de la vena cava inferior son muy aproximados a la evaluación que realiza una persona experta o entrenada en el uso del ultrasonido para la medición de este parámetro.